Bueno, vamos a continuar la electrónica con una parte que es la electrónica digital. Vale, entonces la electrónica que hemos estudiado hasta ahora es la electrónica analógica, que es la que trabaja con transistores, diodos, resistencias y tal. Y ahora vamos a trabajar con electrónica digital. Para entender qué es la electrónica digital tenemos que conocer la diferencia entre una señal o una magnitud analógica y una digital o binaria. ¿De acuerdo? Entonces, una señal analógica o un valor analógico es aquel que puede tomar todos los valores posibles, ¿vale? Entonces serían los valores continuos, cualquier señal que pueda tener infinitos valores, por ejemplo, el tiempo o la temperatura. Mientras que las señales digitales en principio solo tienen dos valores, 0 o 1. Hay que diferenciar las digitales de las discretas, ¿vale? Aunque en una primera aproximación veremos que las discretas son la primera fase antes de pasar a digital. Entonces, una magnitud discreta es una que puede tomar valores concretos o exactos, 1, 2, 3, 4. Pues, como vemos aquí de ejemplo, pues un semáforo puede estar encendido el rojo, el verde o el amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplos, por ejemplo, en una magnitud analógica pues puede ser la temperatura, que puede tomar cualquier valor, el tiempo, la masa, el sonido, en general cualquier magnitud física puede tomar infinitos valores continuos. No siempre necesitamos todos esos valores para trabajar. O sea, a mí me da igual que una temperatura sea 5,2 grados que 5,238. Esa es la razón por la que vamos a utilizar magnitudes discretas. Entonces, magnitudes discretas puede ser, por ejemplo, pues el número de personas en un concierto, o si contamos los granos de arena en la playa, pues son una infinidad, pero es un número concreto. No hay 2,358 granos, o hay un grano, hay dos, o hay tres, o hay un millón. Incluso números tan grandes como pueden ser las estrellas en el universo, eso es un número discreto, no es un número continuo, porque no hay decimales. O sea, yo no puedo decir que hay 2,3 estrellas o 1.508.000, o hay un millón o 1.000.001. Entonces, esos son valores discretos. En general, las magnitudes que no son continuas, las que se pueden contar y separar en trocitos, son magnitudes discretas. Por último, tenemos las magnitudes de las señales binarias. Esas son las más interesantes, que son las que pueden tomar solo dos valores. En general, el 0 o el 1, pero tenemos muchos más ejemplos. Podemos tener un interruptor que está on-off, o puede ser los conceptos de verdadero o falso, pueden ser dos colores, rojo-verde, puede ser sí o no. Bueno, aquí tenemos a Homer Simpson con el ángel y con el diablo. Entonces serían dos opciones. Entonces, estos serían señales binarias. Solo pueden tomar dos valores. En particular, cuando ya vamos a hablar de números, serían 0 o 1, que es la base de toda la informática actual. Bueno, ¿cómo se llega de una señal analógica, como puede ser el sonido de un instrumento musical, que a lo largo del tiempo pues sería esta la curva, por ejemplo, un sonido que va variando desde más bajo a más alto? Pues el proceso de digitalización lo que hace es muestrear algunos puntos, los que queramos, de esta señal analógica. Tenemos aquí abajo la muestra. Este muestreo es lo que se llama la frecuencia de muestreo. Depende de la cantidad de puntos que cojamos. Por ejemplo, si yo quiero pasar música analógica de un disco de los antiguos a MP3, pues hay un número que es, por ejemplo, 44 kilohercios, que a lo mejor lo habéis visto por ahí cuando se digitaliza la música, que quiere decir que se han tomado 44.000 muestras por segundo. Quiere decir que cada intervalo de tiempo, que es un segundo, por ejemplo, entre T0 y T1, se pueden coger todas las muestras que se quieran. Por ejemplo, 44.000 muestras. Eso quiere decir que va a ser un número muy grande, pero ya no va a ser continuo, van a ser puntos discretos, lo cual hace que sea más fácil manejar la información. Eh, esta discretización se puede hacer todo lo fina que queremos. Normalmente lo que se hace, en la señal de aquí arriba vemos que esto es una señal analógica y hemos ido cogiendo distintos puntos, ¿vale? Lo que se hace es esta muestra, el intervalo este, lo que se supone es que el valor durante todo ese intervalo es el mismo que el punto que hemos tomado como referencia. Podemos tomar tantos puntos como queramos. Aquí tenemos abajo un ejemplo de una señal analógica que la hemos discretizado. En el primer caso hemos ido cogiendo valores, pues por ejemplo, cada medio segundo.
o podemos coger valores cada 0,3 segundos o 0,02 segundos. Entonces, esta curva se va a parecer cada vez más a la analógica inicial. Eso quiere decir que vamos a necesitar más memoria, que vamos a necesitar más potencia de ordenadores, pero también que la señal va a ser más definida. Esta es la diferencia, por ejemplo, si yo tengo un MP3, una canción que ocupa 10 megas o una que ocupa solo 1 mega. Evidentemente la de 1 mega pues, ocupa menos, pero la calidad de la música, la calidad de la señal va a ser mucho menor, porque el muestreo es mucho menos preciso. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que yo tengo la señal analógica aquí arriba, la tengo pasada a valores discretos, pues cada valor, pues yo qué sé, si este punto vale 10 y este de aquí vale 8 y este de aquí vale 6 y este de aquí abajo vale 4. Quiere decir que me cojo a partir de este punto, lo que he hecho es transformar esta onda, como veis que es continua, en una onda cuadrada, está formada por cuadraditos, con valores discretos. Bueno, pues aún así, los valores discretos los puedo simplificar todavía más. Estos valores, que pueden ser los valores 1, 2, 3, 10, lo que sea, imaginaros una temperatura. Como hemos quedado que me da igual que la temperatura sea 20 o 20,2, pues la temperatura la voy a variar de 20 a 21, que para los efectos me da un poco igual. Bueno, pues esto lo puedo simplificar todavía más y es pasando los números que he obtenido a valores binarios, transformarlo en ceros y unos. Luego veremos cómo se hace. De manera que cada uno de estos números que tengo aquí arriba lo transformo un paso más y, por ejemplo, si este es el número 10, pues lo pasaría a su código correspondiente en binario. Y esta es esta señal que tengo aquí abajo. Las señales binarias son muy fáciles de producir porque en electrónica simplemente todo lo que sean 0 voltios es un 0 lógico y todo lo que sea 5 voltios o aproximadamente 5 voltios pues es un 1. Entonces es muy fácil de diferenciar una señal porque normalmente lo que se pone es una zona de umbral que a lo mejor una señal que tenga 0,5 voltios se sigue considerando que es un 0 o la que tenga 4 voltios se sigue considerando que es un 1, con lo cual no hay lugar al error. Entonces, ¿qué ventajas tienen las señales digitales? Bueno, pues la información no se presta a confusión. O sea, yo puedo tener una intensidad de luz, por ejemplo, una lámpara, y puedo decir si está brillando mucho o poco, y eso se puede prestar un poco a la confusión de que depende en qué entorno lo estés viendo, si la lámpara la ves encendida a la luz del sol o si la ves a oscuras. Sin embargo, lo que está claro es que una luz encendida o apagada son dos valores que se diferencian perfectamente. O está encendido, que eso sería un 1 lógico, o está apagado. Con lo cual no hay lugar a la confusión. Entonces esa sería la primera ventaja. Otra es que las señales digitales son más resistentes a interferencias, porque como realmente lo que estamos mandando son ceros y unos, pues es más fácil detectar si lo que te está llegando es un cero, aunque llegue con alguna interferencia, o un uno. Mientras que las señales analógicas se ven muy perturbadas por las interferencias. Otra ventaja de las señales digitales es que se pueden codificar fácilmente para que te pueda llegar una señal solo a ti que tengas el decodificador o que tú le puedas mandar encriptada una señal a otro receptor, que es lo que pasó con la TDT, que se empezaron a codificar las señales de televisión. También las señales digitales se transforman y se generan mucho más rápidamente, porque al ser ceros y unos es muy fácil, es como el código Morse, ¿vale? Sería 10, 01, más fácilmente que las señales analógicas. Y los circuitos digitales en general son más económicos, porque son puertas lógicas, que ya veremos más adelante, que son muy fáciles de construir y cuestan menos dinero. Por último, la información es mucho más fácil de almacenar en ceros y unos, porque como hemos visto que no se presta a confusión, simplemente almacenando mediante transistores o mediante otro tipo de semiconductores, almacenando ceros y unos, puedo tener toda la información que yo quiera. Los datos en binario, como hemos dicho, son ceros y unos. Esto sería lo mismo que verdadero o falso o que on-off en un interruptor. Entonces, lo que solemos hacer es manejar los unos como 5 voltios y los ceros como 0 voltios. Con lo cual, como ya conocemos lo que es un transistor que esté en corte, pues tendría 5 voltios y uno que esté en saturación, que está permitiendo pasar la corriente, estaría en 0 voltios. Con lo cual ya tenemos una idea de cómo se van a ir produciendo los circuitos integrados mediante transistores. Con esto llegamos a algo importante, que para trabajar con digital tenemos que controlar lo que son los sistemas binarios.
un poco de recordatorio de lo que son los sistemas numéricos, pues el sistema que manejamos los seres humanos es el decimal, que lógicamente sale de que tenemos 10 dedos en las manos. Tenemos 5 dedos en cada mano, de manera que los primitivos, pues para contar utilizaban los dedos de las manos, con lo cual teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teníamos 10 dígitos, 10 números. Pero existen otros sistemas numéricos. Está el sistema en base octal, que solo hay 8 dígitos. Pues aquí vemos el dibujo, que este es el que usarían los Simpsons, porque como tienen 4 dedos en las manos, pues si los seres humanos hubiéramos sido los Simpsons desde el principio de los tiempos, hoy en día estaríamos utilizando un sistema de números en base 8, solo con 8 dígitos. Y luego también hay sistemas con 16 dígitos, que eso ya se estudiaría en un curso más avanzado de electrónica, porque se utiliza bastante en ordenadores. Finalmente tenemos el sistema binario, que es el más sencillo de todos, porque solo utiliza 2 dígitos, que es el 0 y el 1. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a recordar lo que es un sistema numérico. El sistema decimal, que es el que usamos los humanos, pues si nos acordamos del colegio, dependiendo de la posición que ocupa un número en una cifra en un número, pues la cifra de la derecha serían las unidades, la siguiente las decenas, luego las centenas, unidades de millar, decenas de millar y así y así y así. ¿Esto de dónde sale? Pues realmente porque si yo planteo el número, por ejemplo, 4536, realmente lo puedo descomponer en la suma de varios productos. Primero 4 por 1000, luego 5 por 100, que serían las centenas, 3 por 10, que serían las decenas, y 6 por 1, que serían las unidades. Si yo sumo todo esto, tendría el 4536. Luego, básicamente, los sistemas numéricos lo que tengo es la base, esto sería base 10, multiplicado por el coeficiente y elevado al exponente correspondiente a su posición. O sea que si estoy en la posición 0, cualquier número elevado a 0 es 1, en la posición 1 tendría 10 elevado a 1, en la posición 2 tendría 10 elevado a 2, que es 100, en la posición 3 10 elevado a 3, que es 1000, y así sucesivamente. Aquí tenemos un resumen abajo de cómo se escribiría cualquier número en decimal, tanto la parte a la derecha de la coma en decimales como en enteros. Pues tendría de 1 cualquier número multiplicado por 1, por 10, por 100, etcétera. A la derecha no lo vamos a utilizar este año, pero sería lo mismo, pero con 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, o sea, dividido por 10, por 100 y por 1000. Esta es la forma de escribir los números en decimal. Bueno, pues en binario es exactamente igual, lo único que hemos cambiado la base 10, o sea, eso que veíamos de 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, lo cambiamos por 2. Ahora tenemos la base 2, porque tenemos dos dígitos, entonces cualquier número se puede escribir con el coeficiente y 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y así sucesivamente. Como solo tenemos dos dígitos, 0 y 1, pues el primer número sería el 0, el siguiente el 1, y ya el siguiente número sería 1, 0. El siguiente sería 1, 1, y como ya se me han acabado los dígitos, pues tendría que ser el siguiente 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y así sucesivamente, porque no puedo usar más dígitos que el 1 y el 0. Vamos a ver cómo se puede pasar de sistema binario a decimal y de decimal a binario. Bueno, pues es muy sencillo, muy sencillo. Si yo tengo un número binario, si yo tengo un número solo con ceros y unos, para pasarlo a decimal, lo único que tengo que hacer es, como veis aquí, escribir el número, el número eh, los coeficientes multiplicando a la base 2 elevado a un exponente que es correspondiente a la posición que ocupa. Me explico. Cogemos este número que tenemos aquí, el 1001110, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 dígitos. Bueno, pues tengo que escribir 7 términos, ¿de acuerdo? Escribo los 7 términos y cada término, ¿cómo se escribe? Bueno, pues empezando de derecha a izquierda, el primero sería 2 elevado a 0 y lo multiplico por el dígito que tengo aquí, que el primero es 0, lo tengo aquí. El siguiente componente sería 2 elevado a la siguiente posición, que es 1. ¿Multiplicado por qué número? Pues en este caso miro y tengo un 1 aquí. El siguiente, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5 y 2 elevado a 6. Como tengo 7 números, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada uno multiplicado por el número que yo tenga aquí, tanto que sea un 0 o un 1. Con lo cual ahora lo único que tengo que hacer es estas operaciones. Pues 0, 2 elevado a 0, acordaros que cualquier número elevado a 0 es 1.
pues 2 elevado a 0 es 1, multiplicado por 0 va a ser 0, aquí lo tengo, aquí debajo. 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8, 0 por 16, esto no va a dar nada, 0 por 32 y 1 por 64. Bueno, pues vuelvo a escribir aquí abajo todos los números y la suma me da 78. Luego el 78 es el número decimal que escrito en binario sería 10011110. Aquí tenéis un par de ejemplos por si los queréis convertir, aunque luego tenéis otros ejercicios. Con lo cual simplemente hay que seguir este procedimiento. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí. Pero es muy sencillo. Bueno, si yo quiero pasar al revés, si quiero pasar un número decimal a binario, en vez de ir multiplicando, lo que tengo que hacer es dividir. Y es muy fácil también. Imaginaos que quiero convertir el número 153 en decimal, lo quiero convertir a binario. Bueno, pues el truco es el siguiente. Yo tengo que coger el número, dividirlo por 2, me va a dar un cociente, ese cociente lo vuelvo a dividir por 2, me va a dar otro cociente, lo vuelvo a dividir por 2, otro cociente, y voy a seguir dividiendo sucesivamente hasta que ya no puedo dividir más, hasta que llegue a un momento en que ya el número sea tan pequeño que no lo puedo dividir por 2. Bueno, pues cogiendo el último cociente y todos los demás restos, pero en dirección contraria, la dirección que tengo la flecha, este número de aquí, sería el número binario correspondiente a 153. O sea que en este caso, si empiezo a leer de derecha a izquierda, sería el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, que es el que tengo escrito aquí abajo. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Esto sería, esto estaba mal porque esto es en base 2. Aquí tenéis otro ejemplo, el 77, pues hago lo mismo, divido entre 2, hago una división normal hasta que ya no puedo dividir más, me da 38, lo vuelvo a dividir entre 2, me da 19, lo vuelvo a dividir entre 2, y siempre fijaros que el resto tiene que ser o 0 o 1, porque claro, no me puede dar de resto 2, porque entonces 2 entre 2 podría seguir dividiendo. Luego cada división lo tengo que hacer hasta que ya no puedo dividir más. Entonces el cociente lo sigo dividiendo por 2, por 2, por 2, por 2, y nuevamente leo el último cociente y lo leo al revés. El último cociente siempre tiene que ser 1, claro, el número tiene que empezar por 1. Lo leo al revés, entonces 77 en decimal sería 10011101 en binario. Esto aquí es una errata, este 10 sería un 2. Bueno, pues con esto ya sabríais pasar de decimal a binario, de binario a decimal, y ya podríais hacer los primeros ejercicios de electrónica digital. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.